Bien, lo anunciado entonces, vamos a conversar ahora con Ariel Segal, reconocido internacionalista, sobre básicamente el gobierno de Israel, pero también un poco lo que ha pasado hoy día, lo que acaba de pasar apenas unas horas. Ariel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto tenerte en el programa. Un placer, Francisco. Hace mucho tiempo que no conversamos y no hacemos análisis juntos. Efectivamente, efectivamente. Así que bueno, entonces este es un reencuentro. Bueno, antes de hablar en específico del nuevo gobierno, ¿qué sabes de este ataque por parte del gobierno de las fuerzas israelíes contra Gaza en respuesta a una acción también del grupo Hamas? Sí, acabo de leer, luego de escuchar que tú diste la noticia, que hubo un ataque con globos incendiarios en territorio sur de Israel, causaron 20 incendios y en respuesta Israel atacó específicamente un campamento de entrenamiento de las guerrillas de Hamas en Gaza. A eso se limita por el momento la información, pero fue una respuesta a un ataque previo de Hamas, probablemente vinculado a la marcha en Jerusalén o probablemente un primer test al gobierno recién conformado en Israel, queriendo ver cuál iba a ser la reacción. Claro, no, sí, efectivamente lo de en reacción a la marcha, sí, porque ya venían amenazas, ¿no? Previas precisamente sobre ese tema de la marcha. Ahora lo que sí también he leído es que Egipto en particular está pidiendo tanto a Hamas como a Yihad Islámica que se abstengan de reaccionar ante la acción israelí. Ojalá, porque si no, pues estaríamos de nuevo ante un escalamiento que apenas menos de 2 semanas después del cese del fuego, ¿no? Sí, es correcto. Eso hay que precisarlo, que no importa qué gobierno esté en Israel, no importa que sea un gobierno de centro izquierda, y en Israel se le llama izquierda a los partidos más pacifistas, no tiene que ver con los temas económicos. Cualquier gobierno en Israel, cuando se trata de ataque contra su territorio y sobre todo su población civil, responde de una manera muy dura a quien lo haga, sea Hezbollah desde el sur del Líbano, sea Hamas desde Gaza. Entonces esto no tiene que ver con la naturaleza del gobierno. En otros aspectos sí puede haber grandes diferencias con el gobierno de Benjamín Netanyahu, después de 12 años que dejó el poder. Claro, sí, efectivamente. Bueno, y precisamente hablemos ahora de este nuevo gobierno, ¿no? Que es una especie de arroz con mango, porque están mezclados pues perro, pericote y gato, ¿no? Naftali Bennett, que es un religioso, bueno, de extrema derecha, religioso, pero también está Biderman, que es podríamos llamar de derecha, pero no religioso. Está también la izquierda, ¿no? E incluso, bueno, el centrista Yair Lapid, por supuesto, que es un poco el factotum de toda esta alianza, y también incluso un partido árabe, ¿no? Que encima es un partido islamista, ¿no? Entonces realmente estamos aquí, San Martín de Porres se quedó chico. Bueno, es una buena fórmula para ver si Perú la replica ante la situación electoral, pero fuera del chiste, sí, eso es lo interesante del gobierno actual, y eso es lo que no tiene precedentes en la historia de Israel, una conformación de un gobierno de este tipo, porque antes hubo gobiernos de unidad nacional entre el Partido Laborista y el partido del cual hoy Netanyahu es líder, el Likud, en la década de los 80, o llegó a haber un gobierno de unidad nacional entre el Partido Laborista y el gobierno que hizo Ariel Sharon en el año 2005, cuando Israel se retiró unilateralmente de Gaza. Pero esos fueron gobiernos hechos entre partidos de centro derecha, centro izquierda. Aquí sí conseguimos una amalgama de partidos prácticamente de los dos extremos del espectro político israelí. Por un lado un partido que se llama Meretz y el Partido Laborista, que hoy en día se ha vuelto más de agenda social importante y más pacifista de lo que era en la época de Rabin, Shimon Peres, etcétera.
y por el otro lado partidos como el de Naftali Bennett, el actual primer ministro, y Lieberman, Avigdor Lieberman, que son partidos que están a favor de los asentamientos, de la construcción de viviendas, vecindarios en Cisjordania. Entonces, sí, es un cóctel bastante diverso, bastante que hay que mezclarlo muy fuerte para poder tragarlo. Y sin embargo, la mayoría de los israelíes están muy contentos con este logro, porque visto desde afuera, obviamente uno dice, este es un gobierno que para muchos temas internacionales, para muchos temas como el conflicto con los palestinos o determinadas cuestiones diplomáticas con el mundo, el conflicto no solo de Israel, de la mayoría de los países árabes con Irán, por el tema nuclear y ciertas guerras regionales como con la presencia iraní, como Yemen, Siria, y bueno, a través de Hezbollah, grupo proiraní en el Líbano. Las posiciones pueden ser un poco diferentes entre todos estos grupos, pero en lo doméstico es donde sí hay varios puntos en común. Entonces, quien lo ve desde un punto de vista doméstico está contento con este gobierno tan diverso. Quien lo analiza desde un punto de vista específico de los conflictos de Israel en el Medio Oriente, puede decir que es más de lo mismo que la época de Netanyahu. Claro. Ahora, claro, es un gobierno muy diverso y por lo tanto frágil, ¿no? Es apenas 60 votos, o sea, 120 de la Knesset. 61 contra 59, así pasó, de los 120 Yo pensé que uno de los 61 era más bien una abstención. Perdón, 60, es correcto, Sí. 60 contra 59 y una abstención, correcto. Claro, y eso es lo que le permitió efectivamente. Entiendo que uno de los que creo que el que se abstuvo, si mal no recuerdo, es un legislador precisamente del partido islamista, ¿no? Porque quiere decir que dentro del partido islamista, sí, pues no todos están de acuerdo, ¿no? Con esta alianza, ¿no? Sí, correcto. Ahora, es un gobierno frágil, digamos, muchos piensan, vamos a ver si dura. Por otro lado, por esa gran diversidad, y por otro lado, porque Netanyahu claramente ya ha anunciado que él va a ser un ariete en contra de este gobierno al que considera fraudulento, en fin, toda una serie de calificativos dirigidos contra el nuevo gobierno. No le perdona a Bennett, ¿no? Ya lo considera un traidor, como también la gente alrededor de Bennett. Dicho sea de paso, hay gente tan fanática ahora que han tenido que ponerle seguridad a Bennett porque podría ser eventualmente objeto de un asesinato. O sea, eso es una cosa impresionante. Bueno, tenemos que recordar que lamentablemente en Israel ya se dio el precedente del asesinato de Isaac Rabin en el año 95 por haber firmado los acuerdos de paz y de un proceso de paz con los palestinos, los llamados acuerdos de Oslo, y fue un judío religioso fanático el que asesinó a Rabin, no fue un árabe. Entonces ya habiendo ese precedente y habiendo crecido también la cantidad de fanáticos judíos en Israel, que son un sector muy pequeño de la población, pero basta con que uno esté lo suficientemente cerca de el primer ministro o de Yair Lapid, el canciller o alguno de los miembros del gobierno, y ya hay peligro, porque el precedente ya se dio, ya lo que antes parecía ciencia ficción ocurrió en el Estado de Israel. Ahora, un tema interesante, primero con respecto a lo que mencionabas de Netanyahu. El discurso de Netanyahu es un discurso que si uno lo compara al de Trump, o si uno lo compara al de Bolsonaro, o incluso si lo compara al de Maduro, guardando muchas distancias, y también al de Trump guardando muchas distancias, son discursos parecidos, porque se basan mucho en sembrar el miedo en la población y plantearle a la gente de que ellos son la única alternativa para la seguridad, para el progreso, etcétera. Y Netanyahu, de alguna manera, ha logrado ser el hombre y el político que ha dominado el espacio, valga la redundancia, el espacio político israelí, justamente por ese tipo de discurso, de división, de polarización y de hacer creer a muchos de que solo él es el que puede ante la amenaza de Irán, solo él es el que puede evitar que Hamás siga creciendo como desde un punto de vista militar, e incluso con el sector más
ultraderechista, más ultranacionalista de Israel. Solo él puede evitar la creación de un Estado palestino. Con respecto a Bennett hay un tema interesante. Bennett es religioso, él, y es un religioso, vamos a decir la palabra light, no es un ultraortodoxo, no es un judío muy devoto, es más tradicionalista, lo que se llama tradicionalismo en el judaísmo. Pero su partido no es un partido religioso. La número 2 de su partido es una mujer que no es religiosa y va a ser la ministra de Justicia. Y hay otros de su partido. El único religioso, de hecho, de los 3 ministros que va a tener este gobierno y que vienen del partido de Bennett, no, el único religioso es el mismo Bennett. Lieberman es también muy nacionalista, pero Lieberman coincidía con Lapid, el que formó el gobierno, el hombre que quedó en segundo lugar en las elecciones de marzo en Israel, en que no le gusta la presencia de partidos de judíos ortodoxos en el gobierno. Porque los judíos ortodoxos, y esto ya es un tema interno, agarran ministerios muy importantes como el de educación o el del interior y favorecen mucho los intereses de su sector, dejando atrás mucho los intereses a nivel de presupuestos, a nivel de temas que tienen que ver con cumplir el servicio militar, exoneran a los de su sector, y eso le cae muy mal a una parte muy importante de la población israelí. Por eso es que explicaba que desde un punto de vista interno, sí son muchas las cosas en comunes que pueden tener todos estos partidos tan diferentes, tan diversos, pero desde un punto de vista de política exterior, de alguna manera van a estar de manos atadas. Es un gobierno frágil, pero hay que recordar que también Netanyahu ha sido primer ministro en los últimos 2 años con 4 elecciones. No, los gobiernos de él tampoco han durado, así que cualquier gobierno en Israel, dada la circunstancia ahora, es frágil. Claro, es verdad, pero el Likud en todo caso es un partido más importante que cualquiera de los que están ahora en la coalición actual, ¿no? Y es correcto, sí. Y el segundo, que es el partido de Yair Lapid, tiene 17 parlamentarios apenas. Todos son micropartidos de alguna manera y lo que lo hace aún más frágil. Sí. Y Lieberman, dicho sea de paso, el origen de estas 4 elecciones es porque Lieberman rompió con Likud por el tema religioso, entiendo, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, el tema religioso, porque no está de acuerdo con gobernar con partidos ortodoxos. Vamos a diferenciar la palabra religioso. Ortodoxo, sí, claro. Con ultra ortodoxo, porque religioso es, por ejemplo, también Bennett. Claro. Bennett no es ultra ortodoxo como estos partidos que quieren, por ejemplo, paralizar el transporte el día sábado, Shabbat, el día sagrado del judaísmo, etcétera. Bennett no está buscando nada de esos temas. Ahora, sí, y también hubo una pelea entre Lieberman y Netanyahu hace aproximadamente 1 año y medio, que Lieberman fue ministro de Defensa de Netanyahu. Y justamente el último conflicto que hubo con Gaza, hubo diferencia de opiniones con respecto a cómo lidiar con eso, y ahí renunció Lieberman. Pero desde entonces dijo que él más nunca, saque lo que saque de cantidad de escaños para el Parlamento en cualquier elección, iba a volver a participar en un gobierno con Netanyahu. De alguna manera, la explicación de este gobierno es que todos estos partidos son anti-Netanyahu. Es la única manera de ver por qué se dio este gobierno. Ahora, las razones son diversas. Hay partidos que obviamente por razones ideológicas son anti-Netanyahu, porque lo ven que está bloqueando la posibilidad de un proceso de paz. Eso vendrían a ser los partidos de izquierda, porque ven que estropea las relaciones con Estados Unidos ahora que Biden está en el poder, porque consideran que Netanyahu está conduciendo al Estado de Israel a lo que sería un Estado binacional, donde al no existir un Estado palestino en el futuro, va a haber un Estado de árabes y judíos coexistiendo juntos, donde si se mantiene la democracia, la población árabe va a superar a la judía, y entonces la esencia de una mayoría judía se pierde, o se va a tener que sacrificar la democracia. Y para poder mantener que sea un Estado de mayoría judía y democrático, consideran que hay que definitivamente separarse y que se crea un Estado palestino. Por el otro lado, hay partidos que son los más nacionalistas,
están en desacuerdo con Netanyahu o por temas como la presencia de ultraortodoxos o por temas, en el caso de Bennett, que vienen a ser personales, porque Bennett también fue ministro de Defensa de Netanyahu, claro, y también tuvieron sus problemas. Entonces, aquí el factor Netanyahu es el gran pegamento de este bloque. Pero por otro lado, han hecho algo muy importante, que es mostrarle a los israelíes que por más diversos que ellos sean, más diferentes, pueden trabajar juntos. Y va a ser el intento, y va a ser el reto. No sabemos si va a funcionar. Pero lo más importante de toda esta historia es que por primera vez entró un partido árabe al gobierno. Sí, claro. Como tú bien lo mencionaste, islámico. No islamista, ellos se proclaman islámicos. O sea, que le dan importancia a la religión, pero no que son radicales islamistas. Claro. El líder de este partido, Mansur Abbas, no confundirlo con Mahmoud Abbas, el líder de la autonomía palestina, es un odontólogo, estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, está muy bien integrado a la sociedad israelí, y lo que quiere es que el gobierno dé mejores presupuestos a la población árabe de Israel, que es el 20% de la población. Lo que quiere es que mejoren las condiciones de vida de esa población, y lo que quiere es demostrar que puede haber una buena coexistencia entre judíos y árabes, musulmanes y cristianos, pero en su caso más musulmanes, en el país. Siempre y cuando Israel no se exceda en temas con los palestinos de Cisjordania, o tenga una política muy hostil o totalmente obstruccionista con la posibilidad de retornar a un proceso de paz, él se mantendría en el gobierno. Y veremos si dura o no dura, pero como experimento está muy bienvenido por la mayor parte de la población israelí. Y creo que debería ser muy bienvenido por el mundo, sobre todo por la presencia de un partido árabe. Sí, no, yo creo que en general, me parece, por las cosas que leo, que en general los comentarios son por lo general positivos. Ahora, en cuanto a hay una cosa interesante de este nuevo gobierno, y es que es una cosa muy especial respecto de lo que es el sistema parlamentario, es que hay dos primer ministros, digamos, que se alternan y que tienen capacidad de veto el uno sobre el otro, ¿no? O sea, esto es una cosa que no existe en general en ningún sistema parlamentario. ¿Cuál es tu sensación? Y otra cosa, otra cosa, y además solo una cosa que también se ve es que los ministros tienen una autonomía que no tienen ministros en otros sistemas políticos. Teniendo todo eso en cuenta, ¿tu sensación es que sí puede durar por lo menos hasta el 2023, cuando se supone que Yair Lapid va a ser el nuevo primer ministro? ¿O tú, cómo le dirías, 50-50? ¿Qué posibilidades le das a este gobierno de durar? Bueno, no me gusta hacer predicciones, ¿no? Y en Israel menos, porque en Israel las cosas ocurren muy rápido y giran... Como el Perú, digamos, como el Perú. Sí, correcto. Lo que sí puedo decir es que, para empezar, el sistema de rotación de ministros se puede dar en Israel por una razón muy sencilla, porque no hay ninguna ley que lo impida. No hay ninguna ley que diga que si uno gana las elecciones, porque hay que recordar, el sistema parlamentario es por partido, no se elige separadamente primer ministro y el partido por separado. Uno vota por el partido que logra formar gobierno, el que tiene generalmente la mayoría, que no fue el caso ahora porque el Likud tenía la mayoría, Netanyahu 30 escaños, pero como Netanyahu no logró formar gobierno, se le dio la opción al número 2, que es en número de votos, que fue Lapid. Y Lapid sabía que él no podía formar gobierno si no era uno de ese tipo. Entonces la única manera de lograr convencer a Bennett era diciéndole, mira, vamos a tratar de trabajar tan bien que tú vas a ser primero, aunque yo saqué más votos que tú, mi partido sacó más votos que el tuyo, yo te doy la opción de que tú empieces a ser primer ministro y yo canciller. Y luego de 2 años, yo soy primer ministro y elige tú qué quieres ser. Y Bennett eligió ministro del Interior. Pero esto ya tiene un precedente. Se había hecho un gobierno, creo que en el año 84, entre el Likud y el Partido Laborista, con Isaac Shamir, 2 años primer ministro, y Shimon Peres, canciller del Partido Laborista, y luego rotaron. Y Peres fue primer ministro y Shamir fue canciller. Entonces, para empezar, hay un precedente, pero eran los dos partidos más votados de Israel, y todavía el Partido Laborista tenía mucha fuerza. Esto ya es
mucho más frágil. Pero lo segundo es que de alguna manera Bennett debe sentir una presión ya a nivel humana y también a nivel política, de que tiene que intentar remar hasta los próximos 2 años, porque va a quedar muy mal con no haber cumplido de cederle a Yair Lapid su periodo como primer ministro. Y eso también es una de las cosas que cuentan, a ver si este gobierno resiste, a menos de que el gobierno no lo tumbe el partido de Bennett ni el partido de Lapid y lo tumbe alguno de los otros miembros que configuran el gobierno, que al final son 8 partidos políticos. Entonces, el sistema parlamentario se basa en la negociación, mucho más que el presidencialista. Claro. Y si nosotros en Perú o cualquier país presidencialista del mundo, Estados Unidos, vemos lo que se llama un gridlock, sí, claro, un bloqueo. Sí, que no se ponen de acuerdo, sí, a pesar de que el presidente tiene mucho más poder que un primer ministro, porque puede dar ciertas leyes, puede gobernar por decreto en ciertas cosas. Imagínense lo que es en un sistema parlamentario, que todo tiene que ser pasado por el Parlamento y tiene que pasar por la mayoría. Entonces, en Israel, como no es un sistema bipartidista, desde la misma fundación de Israel, el primer gobierno de Israel con David Ben Gurión, el Partido Laborista, tenía aproximadamente 52 escaños y ya dependía de otros partidos para formar gobierno. Entonces ya hay una tradición de que se ha aprendido a gobernar por lo menos con 3 o 4 partidos políticos, y con el paso del tiempo cada vez se fragmenta más y se depende más de otros partidos. Entonces, Israel ya tiene un poquito el know-how, el aprendizaje, el cómo hay que lidiar y la tolerancia y el negociar cada cosa para tratar de empujar el gobierno y que dure. Pero aún así, yo creo que si este gobierno cae, no va a ser por el partido de Bennett ni por el partido de Lapid. Sería quizás por el partido Meretz, el más de izquierda, o quizás por el partido de Lieberman, o quizás por el partido árabe, ¿no? De acuerdo. Bueno, muy interesante. Efectivamente, esto es lo que está pasando en Israel. La verdad que creo que en general se está viendo con buenos ojos. Sí. Sí, y yo invito a quienes ven tu programa que aprovechen esta coyuntura israelí para aprender lo que son los gobiernos parlamentarios, más allá de Israel, ¿no? Sí. Es una excelente oportunidad para aprender sobre la diferencia de los gobiernos parlamentarios versus los sistemas presidencialistas. Exactamente, y que algunos quieren implantar en Chile, según he podido leer. Bueno, pues nada, Ariel, otra vez, muchas gracias por haber aceptado la invitación, muy interesante todo lo que nos has contado, y obviamente, como este tema tiene para rato, pues te vamos a llamar para hablar de esto y otros problemas y otros temas, porque evidentemente tú eres una analista internacional global, así que hay otros temas de los que podemos conversar. Bueno, muchísimas gracias y bueno, éxito con tu programa, como ya veo que lo tienes. Muchas gracias, Ariel. Listo, ya nos vemos.